Hola gentiles oyentes, quería hablarles hoy de dos palabras que son falsos cognados en español e inglés. Un cognado es una palabra que proviene de la misma raíz y comparte significado. Un falso cognado es una palabra que proviene de la misma raíz, pero tiene significados diferentes. Por ejemplo, tenemos la palabra librería en español y library en inglés. Si bien las dos se refieren a libros, una es lo que sería la biblioteca nuestra, ¿no? The library es la biblioteca, esa sería la traducción, la biblioteca, y la nuestra es el lugar donde se venden los libros. Ese es un ejemplo y hay muchos. Y a mí me interesan particularmente algunos porque denotan también algo de la cultura que contiene esos significados. Estamos hablando de la cultura anglosajona y la cultura hispanoamericana. Los términos son gracious y gracioso, y el otro es sympathy y simpatía. Gracioso ya sabemos lo que quiere decir en nuestro idioma. Es una persona cómica, una que tiene buen sentido del humor. En inglés no significa eso para nada, tiene un montón de acepciones, como también en el nuestro hay otras acepciones aparte de esa que es la más común, la de gracioso. Decía, el inglés tiene muchas acepciones, pero no incluye esa, la del humor. En inglés, gracious quiere decir alguien amable o cortés, alguien encantador quizá, o que tiene buenos gustos o generosidad de espíritu. Esos son los significados principales. En el nuestro también, como decía, hay otros significados aparte del que se refiere al humor, pero principalmente la definición de gracioso que tenemos está relacionada a la risa, a la comicidad, pero no hay una conexión entre el inglés y el español que tenga que ver con el humor. Y ahora veamos entonces el siguiente término, que es el de simpatía y sympathy, porque también tienen esta característica y quizá podemos pensar algunas cosas a partir de esto. Simpatía es una afinidad entre las personas, generalmente espontánea y muy natural. También es el gusto por algo, tener simpatía hacia algo. Y es el modo de ser, según la Real Academia, modo de ser y carácter de una persona que la hacen atractiva o agradable a las demás. Esa concepción es la que no comparte con el inglés. Las otras se le acercan. En el inglés está más relacionado a la compasión, a la empatía. De ahí que, por ejemplo, la traducción de la canción de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, la han traducido como simpatía por el demonio. Y no sé si es necesariamente esa la traducción o no hubiera sido más correcto poner compasión por el demonio. Volviendo a las diferencias que hay en el español y en el inglés, encontramos, sabiendo el uso que nosotros le damos generalmente cuando decimos que una persona es simpática, la diferencia que encontramos es esa del humor que tiene, lo agradable que es. Creo que no podríamos decir de fulano o mengana que son simpáticos si son personas graves y serias. Bien, vemos que en los dos está ese elemento que tenemos en el mundo hispánico para esas palabras, pero no en el mundo sajón. Yo me pregunto por qué fue así, dado que vienen de la misma raíz. ¿Por qué cada cultura le dio esta forma y la forma particular del mundo hispano es la del humor? Hay una valoración del humor que, al menos en este caso, no está reflejada en el hablar sajón. Hemos pasado de lo que es gracia, que también una de las acepciones de la gracia de Dios, a que el humor sea un don de Dios también. Realmente cuando pienso en el mundo hispanoamericano que yo conozco y que he conocido, una de las características que se me viene es el humor, el reírse de sí mismos, hacer chistes sobre sí mismos, la inclinación a celebrar, a las fiestas, al júbilo. Bueno, y ahí podríamos seguir por esa rama, que no lo veo tanto en el sajón, más se me hace más recatado, más introvertido. Entonces no me extraña que le hayamos terminado dando un valor al sentido del humor en nuestros pueblos. Yo tengo para mí que el humor es una herramienta de supervivencia prácticamente, que podría entender como un don divino.
Si uno tiene sentido del humor, sobre todo para sí mismo, puede sobrellevar circunstancias insoportables. Uno puede alivianarse la carga con una ocurrencia que pone todo en otra perspectiva de golpe. Que uno pueda reírse, no pavotamente, pero encontrar alguna ironía o algo que a uno lo saque, que uno pueda tener esa perspectiva, que es una señal de inteligencia. Porque el humor requiere cierta gimnasia mental, que es un salto hacia afuera de la situación en el cual uno se puede ver y uno puede ver tal vez la pequeñez o lo ridículo de la circunstancia. No tienen que ser súper extremas. Puede ser una pelea con un ser querido y de golpe por ciertas carambolas de la vida uno termina diciendo o haciendo algo medio ridículo y se puede parar y mirar al otro y empezar a reírse y después retomar, ¿no? Creo que el humor es un don divino. Me parece bien que haya derivado hacia ahí. La etimología de la palabra gracias es del latín gratia, gratus, que era agradable, agradecido, y el origen era el rendir honor o alabanza, sobre todo a alguien que le había hecho a uno un favor, un reconocimiento de un favor. Es muy interesante recorrer la etimología y ver la mitología griega con las tres gracias, las tres carites. Les dejo un enlace al respecto. Luego está la etimología de la palabra simpatía. Viene del griego sympatheia. El prefijo sin, que es unión, y después patheia, es de pathos, que es experiencia, dolor, afección. El famoso pathos, de donde viene la patiología. Patiología. El estudio de los patos, sí. Donde viene lo patético, ya que estamos. La patología, osteopatía, bueno, ese tipo de palabras, ¿no? Entonces, sin y patos es como compartir el patos. Y era una palabra que se usaba mucho en la medicina y en la ciencia. Al referirse a lo que ahora llamaríamos psicosomático, ¿no? Que una parte del cuerpo reacciona a algo que le pasa en la mente o viceversa, por ejemplo. En fin, esas son las palabras de las que quería hablar hoy y mis conjeturas al respecto. Me interesa saber qué piensan, qué se les ocurre. Y también les quería contar que estoy por terminar el siguiente capítulo de Casanova, las memorias, para los casanovistas que escuchan este canal. Es un capítulo largo, por eso también está tardando un poco más y me gusta leerlo con gusto, no sentir que es una obligación, una tarea y que tengo que seguir, sino estar bien predispuesto cada vez que leo, así que voy leyendo de a poquito, pero les aseguro que vale la pena esperar. Es un capítulo muy jugoso, se puso muy muy bueno. Gracias por escuchar, dejen comentarios, suscríbanse o denle al me gusta y les mando un saludo muy grande.